Bienvenidos al episodio número 2 de Aquelarres Podcast. Hoy vamos a hablar de una de las historias más oscuras y honestamente perturbadoras de los Estados Unidos. Una de esas historias donde la ciencia, la paranoia y el poder se mezclaron para crear algo que jamás debió existir. Un experimento que empezó por el miedo y que terminó por romper la mente humana. Así que preparémonos porque hoy vamos a viajar a los años 50, donde el enemigo no estaba en las calles, sino dentro de la mente de cada estadounidense. A simple vista, Estados Unidos parecía un paraíso. Encontrabas Coca-Colas frías, letreros luminosos y en cada esquina había una promesa: felicidad instantánea. Las familias se sentaban frente al televisor, recién llegado a sus hogares, para ver programas como I Love Lucy, Leave It to Beaver, y en estos shows la vida era como un comercial de detergente. Una madre con vestido impecable, un padre que llegaba del trabajo con una sonrisa enorme, hijos rubios y obedientes que nunca jamás se iban a atrever a levantarle la voz a sus padres, casas limpias, amplias, patios verdes, desayunos perfectos, todos eran blancos y todos eran felices. Esa televisión moldeó una idea de cómo debía verse la felicidad, pero lo que no mostraba era lo que ocurría fuera del marco. La segregación racial, el miedo a la guerra, los despidos masivos por sospechas de comunismo, el pánico constante de que en cualquier momento el enemigo estuviera dentro de tu propia cabeza. Esa fue la década de los 50. Una nación obsesionada por ser feliz, mientras que en su interior hervía el miedo. El miedo al consumismo, el miedo a que los rusos estuvieran ganando la guerra, el miedo a que pudieran lavarte el cerebro. En 1949 los soviéticos probaron su primera bomba atómica. En 1950 China cayó bajo el régimen del comunista Mao Zedong y al año siguiente estalló la guerra de Corea. Y para Estados Unidos esto no era política internacional, era una amenaza existencial. Among the American advisors at Yalta was one communist too many. Si el comunismo avanzaba tan rápido, ¿qué impediría que también conquistara las mentes? El país se sumergió en una histeria colectiva. Cualquiera podía ser un espía, desde tu vecino, un periodista, incluso un profesor universitario. Era la época de las listas negras, de los interrogatorios sin evidencia, por supuesto, de los artistas perseguidos por tener amigos con ideas rojas, ideas comunistas o simplemente diferentes. Si decías algo fuera de lugar, te señalaban, pero si te quedabas callado, también te señalaban. The act also created the Central Intelligence Agency, which was given 4 functions, 3 of them dealing with the collection, analysis, and dissemination of intelligence. La CIA, recién creada en 1947, empezó a obsesionarse con una idea. ¿Qué tal si el control ideológico no era suficiente? ¿Y si el verdadero poder estaba en empezar a controlar las mentes? Las primeras señales llegaron desde el frente de la guerra. Durante la guerra de Corea, soldados estadounidenses capturados por los chinos aparecían en televisión confesando crímenes, denunciando a su país, hablando como si ya no fueran ellos mismos. La prensa lo llamó lavado de cerebro y la CIA lo llamó una amenaza nacional, y a partir de ahí el objetivo cambió. Si el enemigo podía manipular la mente, Estados Unidos tenía que aprender a hacerlo de mejor manera. En 1950, la CIA puso en marcha una serie de programas experimentales, el primero llamado Project Bluebird. Oficialmente era una investigación sobre métodos de interrogatorios científicos, pero en realidad era el primer intento de control mental moderno. La CIA quería fabricar lo que ellos llamaban un sujeto doble, alguien que podía actuar contra su voluntad y que después no recordara absolutamente nada. También buscaban una sustancia que obligara a decir la verdad. Así que empezaron a probar con diferentes drogas, con hipnosis, electroshock, con privación del sueño y combinaciones cada vez más extremas.
Bajo ese nuevo nombre, las pruebas se volvieron todavía incluso más duras. Tras su decepción con los primeros resultados, el programa cambió de nombre, Project Artichoke. Bajo ese nuevo nombre, las pruebas se volvieron todavía incluso más duras. Ya no se trataba solamente de algunas drogas, sino que empezaban a probar con lobotomías químicas, drogas de confusión, aislamiento sensorial prolongado, y algunos de estos sujetos que utilizaron para sus experimentos eran prisioneros de guerra, otros eran pacientes psiquiátricos y muchos, si no la mayoría, ni siquiera sabían que formaban parte de un experimento. Su primer objetivo era brutal pero simple: destruir la mente para entender cómo reconstruirla. Y entonces apareció Sidney Gottlieb, un químico, hijo de inmigrantes, que cojeaba de un pie, medía apenas 1,60 m, era vegetariano, meditaba y escuchaba música india. Parecía alguien normal, incluso alguien inofensivo, pero dentro de la CIA le llamaban el Mago Negro. Fue él quien diseñó lo que más tarde conoceríamos como el proyecto MKUltra. Un proyecto tan secreto que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tenía conocimiento de todo lo que pasaba dentro de él. Y aquí es donde empieza el podcast de hoy. Porque entre 1953 y 1973, MKUltra se extendió como una red invisible por todo el país. Financiaba más de 150 subproyectos en universidades, hospitales, prisiones y laboratorios privados. En total participaron más de 80 instituciones, muchas sin saber que trabajaban para la CIA, y algunos científicos pensaban que estudiaban los efectos terapéuticos del LSD. En esos laboratorios el secreto era tan grande que incluso muchos de los investigadores no sabían para quién trabajaban. Los experimentos tenían nombres inofensivos: Estudio 9, Proyecto de Sueño Profundo, Programa de Adaptación Sensorial, pero lo que pasaba dentro de esos proyectos era todo menos inofensivo. Los métodos que utilizaban eran total y completamente escalofriantes. Lo digo porque muchos de ellos hoy en día son considerados métodos de tortura, pero el LSD era el método favorito de Gottlieb. Lo llamaba la llave química de la mente, y la CIA se obsesionó con esa droga. Entre los años 50 y 60 compraron casi todo el LSD que se producía en el mundo entero, porque creían que habían encontrado una sustancia capaz de abrir la mente, desarmar las defensas y dejar a la persona en un estado totalmente sugestionable. Pero no se lo daban solo a voluntarios en un laboratorio muy bonito y cuidado. Muchas veces lo administraban sin siquiera avisarle a las personas, a soldados en entrenamiento, también a empleados del gobierno, a pacientes psiquiátricos e incluso a gente que simplemente fue a una consulta médica pensando que le iban a dar un ansiolítico. Básicamente, todo el mundo estaba expuesto a ser parte de un experimento sin siquiera saberlo. Y a veces incluso se le propinaba a los mismos empleados de la CIA. Algunos recibían una sola dosis y otros 30, para ver cuánto tardaban en romper la mente. Algunas personas incluso estuvieron más de 70 días seguidos bajo los efectos de drogas alucinógenas. Más de 70 días. Y todo eso mientras los agentes observaban cómo se desintegraba su percepción del tiempo, del cuerpo y de sí mismo. Pero el LSD era solo una parte. Había otro método que les gustaba mucho, que eran las casas seguras. La operación se llamó Midnight Climax, tal como suena. ¿Qué hacían? Alquilaban apartamentos en San Francisco y Nueva York, los acondicionaban con espejos falsos, contrataban prostitutas que trabajaban para la CIA y ellas se encargaban de llevar a los hombres hasta esas casas, les servían una copa que obviamente contenía LSD y detrás de los espejos los agentes observaban cómo reaccionaba una persona drogada mientras estaba vulnerable, excitada o incluso asustada. Y todo esto lo grababan. Querían saber en qué momento bajan la guardia. Y lo peor es que algunos de estos hombres que metían en estas casas ni siquiera supieron que habían sido parte de un experimento del gobierno. Otro método que usaron fue el aislamiento sensorial. Y esto es muchísimo más duro de lo que parece.
Lo que hacían es que encerraban a la persona en una habitación totalmente blanca o totalmente oscura, sin ventanas, sin ruidos, sin cambios de temperatura ni contacto con otras personas. A veces les ponían guantes y botas para que no se sintieran su propio cuerpo o les cubrían los oídos con ruido blanco de manera constante. El objetivo que tenían era comprobar cuánto tarda la mente en empezar a fabricar su propia realidad. La mayoría empezaban a alucinar antes de las 48 horas, algunos escuchaban voces y otros pensaban o creían que estaban muriendo. En ese punto entonces entraba el interrogatorio. Con la mente rota por el silencio era mucho más fácil meter información nueva y el aislamiento sensorial realmente funciona porque el cerebro humano no soporta el vacío. Cuando le quitas todos los estímulos al cerebro, él mismo empieza a crearlos. Empieza a llenar los huecos de vacío con voces, imágenes, ideas, incluso con memorias o recuerdos falsos. Y eso obviamente lo convierte en un terreno total y completamente fértil para la manipulación. Paradójicamente, este método ni siquiera nació con la CIA. Ya en la Edad Media, durante la caza de brujas, si recuerdan el episodio anterior, se usaban estas técnicas encerrando a las acusadas en celdas oscuras durante días, sin contacto humano, sin comida suficiente y sin hablar con nadie. El resultado era siempre el mismo: la mente privada de toda realidad externa que acaba creando su propio infierno o su propia fantasía. Y muchas terminaban confesando lo que no habían hecho. Y como ven, han pasado siglos desde entonces y sí cambiaron las paredes, los uniformes, los pretextos, pero el principio sigue siendo el mismo. No hay forma más efectiva de quebrar a alguien que dejarlo solo con su mente. Y también eso nos demuestra que no hemos mejorado ni un poquito desde entonces. Pero regresando al tema, en otros experimentos usaban privación del sueño, a algunos los mantenían despiertos durante días, 10, 15 días, los interrogaban sin descanso, los mareaban con luces, con sonidos, con hipnosis, con el objetivo de comprobar cuánto se tardaba su mente en rendirse por completo. Había médicos que empezaban a tomar notas con precisión clínica. Por ejemplo, día 4 confunde su nombre, día 5 el paciente llora sin razón aparente, día 6 colapsa y repite frases del interrogador. A eso lo llamaban progreso. Hacían combinaciones con LSD más hipnosis, LSD más privación del sueño, LSD más interrogación sexual y tenían un interés especial en ver si se podía obligar a alguien a cometer un acto en contra de su voluntad o de su moral, ya sea algo como robar, traicionar o incluso llegar a matar. Eso era el santo grial del control mental. Y luego estaban los mensajes subliminales. Esto parece de película, pero realmente pasó. Había pruebas donde el sujeto lo dejaban sedado y le repetían una misma frase por 20 horas seguidas. A veces era un mandato como: confía en el interrogador, tu nombre es tal, no recordarás lo que pasó aquí. Otras veces eran frases diseñadas para destruir como el autoestima de las personas, como: tus ideas no valen para nada, te estás contradiciendo en todo lo que dices, no tienes control sobre tu mente, sobre tu cuerpo. Y muchas de estas técnicas casualmente son idénticas a las que años después se utilizarían con prisioneros en contexto de guerra. Lo más fuerte de todo esto es que en buena parte de estos casos no había consentimiento real. No les explicaban qué les estaban haciendo, no les decían qué les estaban inyectando. Como les dije antes, habían pacientes psiquiátricos que habían ido por ansiedad o depresión y terminaron en un programa de la CIA. Había presos a los que cambiaban años de condena por participar en un estudio y los convertían en unos conejillos de India. Había inmigrantes, adictos, prostitutas, gente sin familia, porque la CIA sabía que nadie iba a ir a reclamarlos. Iban contra los que menos podían defenderse. Pero el MK Ultra no se limitó a esos simples laboratorios, sino que también se infiltró en universidades como en Stanford, en Columbia y en Harvard.
Los experimentos se presentaban como estudios de comportamiento o ensayos sobre memoria. Jóvenes estudiantes recibían pequeñas dosis de drogas o estímulos sensoriales sin saber que detrás del dinero del experimento había una agencia federal. Uno de ellos, en Harvard, un muchacho brillante llamado Ted Kaczynski. Pero su historia la contaremos más adelante. Antes hay que entender hasta qué punto la ciencia se transformó en un arma. Porque si recuerdan, el MK Ultra no era un solo proyecto, sino una red de más de 150 subproyectos escondidos bajo nombres inofensivos, como estudios sobre el estrés, estudios o análisis del sueño, efectos del aislamiento prolongado, investigación sobre la memoria y la percepción. Uno de esos fue el subproyecto 130 en la Universidad de Stanford. En los papeles decía, evaluación de la desorientación sensorial mediante estímulos auditivos repetitivos. En realidad lo que hacían era bombardear a los voluntarios con sonidos caóticos durante horas, combinados con luces intermitentes y órdenes susurradas al oído. El objetivo era comprobar si es que podían inducir una especie de trance, dejar la mente totalmente en blanco y un punto donde el sujeto no supiera si estaba despierto o dormido. Algunos estudiantes terminaron con crisis nerviosas, otros simplemente no recordaban absolutamente nada. Había otros subproyectos aún más extraños, como el 54, que se hacía en la Marina, que ellos experimentaban con ondas acústicas para causar amnesia. El subproyecto 119 también probaba con implantes cerebrales y transmisores de frecuencia, lo que décadas más tarde inspiraría muchas teorías del control mental. Incluso hubo uno dedicado a investigar si se podía alterar a través de las ondas de radio. Este de las ondas de radio quizás no suene tan brutal como implantes cerebrales o lobotomías químicas, pero se imaginan el plan tan masivo que querían crear, porque en ese tiempo la radio era el medio de comunicación principal. O sea, no había teléfonos, no había tablets, no había laptops, no había wifi. Era lo que ellos escuchaban día y noche, y eso nos da una idea de lo masivo que ellos querían llegar a hacer este proyecto. Porque todos esos experimentos compartían un mismo objetivo, que era encontrar la fórmula perfecta de romper la mente y reconstruirla a voluntad. Y lo más irónico es que muchos de estos proyectos se presentaban como ciencia moderna, como parte de una nueva psicología universitaria. Los profesores, becarios, estudiantes, todos trabajando para un enemigo que ni siquiera sabían que tenían. Todo estaba registrado, firmado, archivado, como si fuera un protocolo médico más. Y muchas de las víctimas nunca se recuperaron, algunos olvidaron incluso cómo hablar, otros no recordaban quiénes eran, e incluso unos perdieron la vida. Y en Estados Unidos, el caso más inquietante fue el de Frank Olson, bioquímico de la propia CIA. Olson no era un agente común, él trabajaba en el Camp Detroit, en el centro de investigación de armas biológicas más importante del país. Su trabajo consistía en estudiar bacterias, virus, aerosoles, lo que en caso de guerra podía usarse como un arma invisible. En noviembre de 1953, durante una reunión rutinaria en una cabaña del ejército, Gottlieb y sus colegas le pusieron LSD en el whisky y sin avisarle. Días después, Olson empezó a sufrir alucinaciones, paranoias y ataques de pánico. Les dijo a sus superiores que había cometido un error enorme y que ya no podía continuar en el proyecto. Eso dentro de la CIA sonaba a una sola cosa, y es una fuga de información. No podía salir del proyecto. Le dijeron que descansara y lo enviaron a Nueva York con un agente para supervisarlo. Una semana después, Olson cayó desde la ventana del 10º piso del Hotel Statler. El informe oficial que se compartió hablaba de suicidio. Sin embargo, las heridas que se encontraron en el cuerpo de Olson no coincidían. Su cuerpo mostraba golpes previos a la caída. Décadas más tarde, la familia descubrió que Olson había empezado a cuestionar los experimentos con armas biológicas en humanos y había insinuado revelar información sobre ellos.
El caso fue tan grave que 20 años después el mismo presidente Gerald Ford pidió disculpas públicas a la familia. Pero para entonces los archivos del MK Ultra ya habían sido destruidos y Gottlieb había casualmente desaparecido muy discretamente del mapa. Frank Olson no fue solo una víctima, sino la prueba de que el proyecto se había salido de control. Ese caso abrió una grieta dentro de la CIA. Algunos agentes empezaron a preguntarse si habían cruzado el límite, pero como suele ocurrir en estos casos, los que dudan desaparecen y los proyectos continúan. Para 1955, el MK Ultra tenía decenas de experimentos activos. Unos buscaban inducir amnesia, otros generar obediencia total y el presupuesto se multiplicó. Lo más irónico es que muchos de esos científicos recibieron premios por su aporte a la neuropsiquiatría. Eran patriotas, decían, héroes científicos al servicio del país. Y sin darse cuenta, estaban construyendo la arquitectura del control moderno. Entre esos científicos habían nombres que hoy en día siguen apareciendo en los libros de psiquiatría. Uno de ellos es Donald Ewan Cameron, director del Allen Memorial Institute en Canadá. Cameron fue presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la Asociación Canadiense y hasta la Asociación Mundial de Psiquiatría. Su método de experimentación se llamaba Depattering. Borraba la personalidad para reconstruirla desde cero. Lo más aterrador es que sus pacientes llegaban ingresados por cuadros leves de ansiedad o insomnio y salían de allí sin saber quiénes eran o cómo se llamaban sus hijos. Otro nombre fue el de Louis Jolion West, psiquiatra y profesor de la Universidad de Oklahoma. West también trabajó con fondos del MK Ultra estudiando los efectos del LSD y la hipnosis con la conducta violenta. En 1962 realizó uno de los experimentos más extraños. Le inyectó LSD a un elefante para probar si el cerebro animal podía ser controlado. El elefante obviamente murió a los pocos minutos, pero West siguió su carrera académica y más tarde se haría conocido por analizar a criminales como Charles Manson. West fue incluso consultado por el FBI y la CIA sobre el potencial de usar hipnosis para crear agentes programados. Mientras tanto, publicaba artículos sobre el bienestar emocional en tiempos de guerra. Y aquí habían dos caras de la misma moneda, como en todos los casos: la ciencia y la manipulación, y por otro lado, el reconocimiento y el silencio. Pero entre todas estas mentes estudiadas, hubo una que no solamente quebraron, sino que decidió quebrar al mundo de vuelta. Lo que empezó como un escudo contra el comunismo terminó reflejando la misma ideología que pensaban combatir. Un sistema obsesionado con el control, dispuesto a romper a las personas para protegerse del miedo. Y de esos laboratorios, entre drogas, trauma y silencio, saldría una de las mentes más complejas y perturbadoras del siglo XX, Ted Kaczynski, el Unabomber. A veces, las historias que más nos obsesionan no son las de los monstruos, sino las de la gente que empezó siendo una persona totalmente normal. Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el hijo de Wanda Dombeck y Theodore John Kaczynski, dos polacos estadounidenses. Desde pequeño, todos decían que Ted era un bebé muy alegre y sonriente, era muy amado por sus padres, además de haber sido su primer hijo. Pero cuando Ted tenía apenas 9 meses de edad, contrajo una infección severa y fue internado en el hospital. Por protocolos de la época, los bebés no podían tener contacto constante con sus padres, y durante casi 6 meses, Ted permaneció en un aislamiento médico, y sus padres solamente podían verlo de 2 a 3 horas 2 veces por semana. Para un niño tan pequeñito, eso era obviamente una eternidad. Y cuando salió del hospital, algo había cambiado. Wanda mencionaba que el bebé regresó sano del hospital, pero no responde a su experiencia. Ya no sonreía, no buscaba a nadie más que a su madre, y cuando su madre salía del cuarto, el llanto era inconsolable. Esa primera separación a tan temprana edad marcó algo en él, una profunda desconfianza hacia el mundo.
Y desde entonces, Ted aprendió que la cercanía siempre se puede romper y que el afecto puede desaparecer sin aviso. Y eso es muy importante en el desarrollo de cualquier bebé, porque con solo saber que cuando lloran, mamá o papá va a aparecer al instante para consolarlo, tiene un significado muy importante en el desarrollo tanto psicológico y su capacidad de autorregulación. E incluso la rapidez o la lentitud con la que mamá o papá aparecen tiene una repercusión en la psicología del bebé. En la escuela Ted era brillante. No solo sacaba mejores notas que cualquiera, sino que resolvía ejercicios matemáticos que solo él entendía porque ni siquiera sus profesores los podían comprender. Lo adelantaron varios grados, pero eso también lo convirtió en un niño pequeño rodeado de adolescentes mucho más grandes, más fuertes y crueles. Le hacían bullying por su voz suave, su aspecto frágil y por no poder encajar. Lo llamaban raro y él no hablaba con nadie. Algunos profesores recuerdan que Ted se quedaba mirando el pizarrón en silencio mientras el resto de la clase se reía de él. Cuando les tocaba el recreo, Ted no jugaba con los chicos de su edad, jugaba cerca de ellos, pero nunca con ellos. Era un niño que no socializaba en absoluto con su entorno. Su único amigo real siempre fue su hermano menor, David. Con él jugaba en el patio, inventaban códigos secretos, construían pequeños experimentos caseros y al final Ted era un niño solitario pero no vacío. Había curiosidad, creatividad y una mente muy inquieta. Lo que no había era una conexión. A los 16 años, Ted Kaczynski fue admitido en Harvard. Tenía una edad de adolescente, pero entonces vivía entre adultos. Pero Harvard en los años 50 no era el templo del conocimiento que todos se imaginan ahora. Era un laboratorio y un campo de pruebas disfrazado de campus universitario. En 1959, cuando Ted apenas tenía 17 años, fue reclutado para un experimento psicológico dirigido por el Dr. Henry Murray, un investigador de Harvard que había trabajado con inteligencia militar. Murray estaba obsesionado con la obediencia, con saber cuánto puede aguantar una mente brillante antes de romperse. Así que creó un experimento. Los voluntarios, la mayoría estudiantes de primer año, debían escribir un ensayo sobre filosofía de la vida, pues serían entrevistados o eso era lo que ellos creían. En realidad las entrevistas eran interrogatorios hostiles. Los metían en una habitación muy pequeña con luces muy intensas, micrófonos ocultos y cámaras de 16 milímetros apuntándoles al rostro. Detrás de un espejo de 2 vías, los psicólogos de la CIA analizaban el lenguaje corporal, su ritmo cardíaco, sus reacciones, los insultaban cruelmente, les decían que su lógica era totalmente infantil, que su pensamiento era débil, que su moral era totalmente absurda. Les gritaban que se contradijeron, que su mente no valía para nada. Las grabaciones y sus reacciones formaban parte de un proyecto del MK Ultra sobre la ruptura del ego y reprogramación cognitiva. En este proyecto, Ted fue sometido a 2 horas de estas sesiones cada semana durante 3 largos años. Le hacían repetir sus ideas mientras un evaluador lo destrozaba psicológicamente. Al final lo dejaban en silencio, sin consuelo, sin cierre. Después analizaban su fisiología, su pulso, la temperatura y la dilatación de las pupilas. Nadie lo sabe con exactitud, pero los informes señalan que Murray usó los mismos protocolos desarrollados en Artichoke, donde los prisioneros eran despersonalizados hasta la disociación, para medir la ruptura del ego. Cuando un individuo deja de defender su propia identidad frente a la presión extrema. Pero Ted, con su mente lógica y estructurada, se convirtió en el sujeto ideal. Él aguantaba todo, no lloraba, no gritaba ni se quebraba, pero por dentro empezó a congelarse. Después del experimento, su comportamiento cambió totalmente. Ya no sentía interés por socializar con absolutamente nadie, ni siquiera con sus personas más allegadas. Empezó a desarrollar un desprecio creciente por la autoridad y en sus diarios apareció una frase: "Me han tratado como si no existiera". Esa frase se repetiría años más tarde en el manifiesto de Leona Bomber. A los 20 años, Ted se graduó de Harvard con honores,
Tras Harvard, Ted consiguió un doctorado en Michigan y sus profesores decían que era capaz de resolver ecuaciones que ni siquiera ellos mismos podían entender. Y su tesis fue tan magistral y compleja que muy pocas personas en el país la llegaron a apreciar realmente. Era brillante, pero emocionalmente vacío. En 1967 se convirtió en el profesor más joven en la historia de Berkeley. Tenía solo 25 años. Pero 2 años después, sin ningún aviso, renunció. Le dijo a su hermano: "No quiero vivir en esta sociedad". Vendió sus pocas pertenencias y se marchó a Lincoln, Montana. Allí, en un terreno heredado, construyó una pequeña cabaña de 3 por 4 metros, sin electricidad, sin agua y sin contacto humano. Durante muchos años, Ted vivió solo, fabricaba su propio jabón con grasa animal, cazaba con trampas y cultivaba papas. Escribía de manera diaria, anotaba pensamientos sobre la alienación moderna, sobre cómo las máquinas estaban robando el propósito humano, y esas notas, que eran miles de páginas, se convertirían más adelante en la base de su ideología. No estaba realmente loco en el sentido clásico de la palabra. Era lúcido, coherente, pero profundamente aislado del mundo que odiaba. En 1978, Ted enviaría su primera bomba dirigida a un profesor de ingeniería. El artefacto era casero, pero sofisticado. Tenía madera tallada a mano, cables reciclados y clavos como metralla. Y lo firmó con 2 letras, FC, que más tarde se descubriría que significaba Freedom Club o el Club de la Libertad. La bomba no mató a la primera víctima, pero sí lo hirió gravemente. Y algo que estaba más que claro es que Ted no buscaba matar a nadie al azar. En su mente, cada objetivo representaba un símbolo: el conocimiento que esclaviza, la ciencia que se vende y la máquina que domina. Entre 1978 y 1995, el Iona Bomber envió 16 bombas por correo a universidades, aerolíneas y empresas tecnológicas. Mató a 3 personas e hirió a 23. Durante 17 años jugó con el FBI. Les enviaba cartas, dejaba pistas falsas y variaba sus firmas y los materiales, confundiendo a los investigadores a propósito, como para burlarse de ellos. Y la construcción de las bombas eran una obra de ingeniería. Ninguna era igual a la otra y cada una probaba un mecanismo nuevo. El FBI lo apodó como el Unabomb, por University and Airline Bomber, y por él crearon el grupo de investigación más grande de la historia estadounidense hasta el momento, con 150 agentes, 50 analistas y 40 millones de dólares, y durante años no lograron conseguir absolutamente nada. En 1995, Ted envió una carta al New York Times y al Washington Post, que decía que dejaría de matar si publicaban su manifiesto, la sociedad industrial y su futuro. Un texto de 35,000 palabras en el que argumentaba que la tecnología había destruido a la libertad humana y que la única salida era una revolución contra el progreso. Y ahí fue cuando alguien lo reconoció. Su manifiesto no era un delirio, era una crítica meticulosa al progreso. Decía que la tecnología había reemplazado la autonomía humana, la civilización había convertido al hombre en un engranaje incapaz de decidir su destino, y lo más interesante es que muchos intelectuales estuvieron de acuerdo con sus palabras y no está muy alejado de lo que estamos viviendo hoy día con la tecnología. Pero como les mencioné, una persona no leyó sus palabras como una idea. La novia del hermano de Ted, Linda Patrick, notó que el estilo del manifiesto se parecía mucho a las cartas que Ted le enviaba a su familia y convenció a su esposo, David Kaczynski, de revisar las notas antiguas de Ted. Las compararon palabra a palabra con el manifiesto y la similitud era innegable, pero David no quería creerlo, aunque sabía que si no hablaba, alguien más podría morir. Así que David contactó al FBI, les entregó las cartas, notas, comparaciones lingüísticas y los análisis confirmaron la coincidencia. El patrón era idéntico. El 3 de abril de 1996,
un equipo de agentes rodeó su cabaña en Montana. Ted salió descalzo, cubierto de polvo, y no dijo una sola palabra. Fue arrestado sin resistencia. Dentro encontraron herramientas, explosivos, cables, nitrato y 40,000 páginas escritas a mano. En una de ellas había una lista de posibles blancos futuros: universidades, centros tecnológicos, ejecutivos de Silicon Valley. Y también encontraron una caja con una nota que decía: si me detienen, el sistema habrá ganado la batalla. En el juicio, Ted rechazó declararse loco, no aceptó defensa por enfermedad mental y dijo que prefería morir antes de ser medicado. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia paranoide y él la negó. En una carta posterior escribió: mi mente no está enferma, lo que está enfermo es el mundo. Durante años en prisión siguió escribiendo, respondía cartas de admiradores, debatía con sus profesores y curiosamente se convirtió en una figura intelectual para quienes criticaban la modernidad y nunca se consideró loco. Pasó más de 25 años recluido y en junio del 2023, a sus 81 años, el cuerpo de Ted fue hallado sin vida en su celda, en la prisión de Butner, Carolina del Norte, tras haberse colgado con una sábana. Personalmente me es imposible encontrar lógica o tratar de justificar los actos atroces que cometió Ted. Sin embargo, no puedo dejar de sentir muchísima pena y lástima por su caso, porque todo en su vida al final se alineó para llevarlo hasta el extremo y encontrar ese punto de quiebre que destruiría y manipularía quién era Ted desde el principio. Desde el aislamiento tan bebecito, que obviamente cambió algo en él, hasta los experimentos tan horribles que le hicieron. Y yo siento que el caso de Ted Kaczynski dejó una pregunta abierta que nadie ha podido responder, y es cuánto de lo que hizo fue culpa de su propia mente, de quién era él desde el inicio, y cuánto fue el eco del experimento que lo rompió. El gobierno lo llamó un lobo solitario, pero en realidad fue el resultado de una jauría de científicos jugando con la conciencia humana, y en gran parte siento que ellos tienen una gran responsabilidad con el deterioro de su estado mental. El proyecto MKUltra no solo destruyó mentes, sino que también cambió la historia, y Ted Kaczynski fue su prueba más humana. Durante más de 20 años, el proyecto MKUltra fue un secreto, un fantasma en los pasillos del gobierno. Una historia que nadie podía contar porque nadie tenía pruebas, hasta que alguien por accidente las encontró. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir toda documentación del programa. Miles de páginas desaparecieron, pero 4 años después, en 1977, un grupo del Congreso de Estados Unidos, el Comité Church, halló una caja de archivos que se había traspapelado en un sótano del Departamento de Finanzas. Esa caja contenía comprobantes de pago de los proyectos secretos, de contratos con universidades, laboratorios, psiquiatras y nombres clave. El país se quedó totalmente paralizado. Por primera vez, se confirmaba oficialmente que el gobierno había experimentado con sus propios ciudadanos. En las audiencias, los agentes de la CIA hablaron de los experimentos con LSD, con hipnosis, electroshock, tortura sensorial, manipulación sexual e incluso el uso de trabajadoras sexuales para drogar y filmar a hombres sin su consentimiento. Hubo proyectos con nombres que parecen sacados de una película, como Midnight Climax, donde se usaban burdeles en San Francisco como laboratorios. El MK Search, que se dedicó a drogas que pudieran inducir obediencia. El MK Chickwit, encargado de rastrear alucinógenos nuevos en Europa. Y no, esto no es una conspiración. Todo esto está en los documentos desclasificados. Después del escándalo, la CIA prometió no repetir estos métodos, pero lo cierto es que la idea de controlar la mente nunca desapareció de sus proyectos, solo cambió de nombre. En los 80 y 90, la investigación en modificación de comportamiento se trasladó a proyectos civiles, neuromarketing, psicología del consumismo, condicionamiento cognitivo,
Y hoy, en lugar de utilizar drogas como la LSD, se usan algoritmos. En lugar de hipnosis, se usa la atención. Y si lo piensas bien, el sueño del MK Ultra realmente se cumplió, solo que de una manera distinta. La manipulación ya no se hace en sótanos de la CIA ni en laboratorios medio clandestinos, se hace a través de pantallas, publicidad, redes, patrones de comportamiento. La idea de moldear pensamientos sin que te des cuenta ya no es una ciencia ficción, es economía. Y aquí es donde Ted Kaczynski vuelve a aparecer. En su manifiesto decía que el progreso tecnológico no podía detenerse desde dentro porque quienes lo controlaban son sus principales beneficiarios. Llamaba a una revolución primitiva, a volver al bosque, al aislamiento, a la desconexión. Él eligió la violencia, pero su diagnóstico del mundo cada año parece un poco más certero y más real. En la cultura popular, el MK Ultra se convirtió en un mito que todo el mundo conoce, pero que nadie termina de creer. Aparece como referencia en películas y series como The Men Who Stare at Goats, The Bourne Identity y Stranger Things. Y en cada una se retrata la misma idea. Humanos convertidos en armas, recuerdos falsos, manipulación de identidad, y aunque hoy Hollywood lo usa como una trama, detrás hay víctimas reales, gente que perdió su memoria, su vida, su mente. Familias que nunca supieron o entendieron por qué sus hijos empezaron a oír voces después de un tratamiento experimental. El MK Ultra no fue solo un experimento científico, fue una radiografía del poder, una demostración de hasta dónde puede llegar un gobierno cuando cree que el miedo lo justifica todo. Y lo más incómodo es que en cierta forma todos somos sus herederos. Somos la generación que acepta ser observada, medida, catalogada porque nos prometen comodidad a cambio de eso. Para mí la parte quizás más inquietante de todo esto no es solo lo que la CIA y el gobierno hicieron en secreto y sin el consentimiento de las víctimas, sino lo fácil que fue justificar absolutamente todo. Y es que estas atrocidades no solamente fueron dadas de alta, sino que se premiaron, tuvieron el descaro de dar premios y hoy en día todavía se siguen festejando estos premios porque siguen elogiándolos, siguen estudiándolos y lo peor es que todo empezó por paranoias estúpidas, por miedo a un enemigo totalmente imaginario y un hambre de control. The CIA's secret mind control experiments are back in the spotlight. Muchas gracias por acompañarme en el aquelarre de hoy. No se olviden de suscribirse. Me encuentran en YouTube, Apple Podcasts y Spotify y también en TikTok e Instagram. Y no te olvides de compartir el episodio porque es la mejor forma para que este aquelarre pueda seguir creciendo y llegar a más personitas. Y nos invocamos en el siguiente episodio donde vamos a hablar un poco de mi tierra. Vamos a hablar de Panamá en conmemoración al mes de la patria, que es noviembre. Esto fue Aquelarres Podcast.